Bien, estamos de vuelta, son las 11:38 y vamos a continuar con nuestra mesa de análisis, pero no quiero dejar de recordarles que tienen hasta mañana para colaborar con los niños que están luchando contra el cáncer y tienen estas latas rojas para poder apoyar un poquito y ese poquito se convierte en un montón de ayuda. Regresamos entonces, estamos con José Carlos Requena y con Luis Herrera Romero, ambos analistas políticos, para tratar de entender un poco lo que está sucediendo desde una perspectiva más lejana, más temperada, más pausada. Y lo primero de lo que quería hablar es ¿cómo vamos como país a enfrentarnos a esta reforma judicial? Porque hay un problema que es que no sabemos quién es el reformador y quién es el reformado. El propio Poder Judicial se quiere reformar a sí mismo, dicen que van a reformar el Estado completo. ¿Por dónde empezar? Bueno, yo creo que lo más importante es admitir que esta es una crisis severa. Yo creo que es la crisis más importante que enfrentamos desde el año 2000. Y creo además que esta crisis requiere respuestas audaces, ¿no? En tal sentido, efectivamente, creo que tú has comentado antes que el presidente Vizcarra parece decidido a plantear cambios. Esperemos, creo que este segundo paso ha sido más interesante que el que dio la semana previa con esta composición de la Comisión Wagner, que si bien tiene personas muy bien intencionadas y creo que es liderada por una persona intachable como el embajador Wagner, sí, digamos, eran algunas presencias un poco reiteradas, ¿no? Recordemos que el propio embajador y el señor Vega estuvieron, por ejemplo, en la Comisión Presidencial de Integridad que promovió el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, lo que hemos visto esta semana es más bien un paso un poco más decidido y el viernes vamos a ver qué rumbo toma finalmente. Yo creo, como te decía, que lo central es reconocer que eso requiere respuestas audaces, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa que, compartiendo el tema, es que aquí nos estamos encontrando con una crisis que tiene ya mucho tiempo de continuidad. O sea, el sismo viene desde el tema de Lavallato. Lo que sucede es que nos estamos encontrando en este momento con la corrupción, pero en un nivel que llena de gangrena a todo un poder del Estado. Mientras que en el caso de Lavallato hablamos de una corrupción focalizada al tema de la corrupción de la gran empresa, ¿no? Y el tema de la gestión del presupuesto público, aquí estamos hablando de una corrupción en uno de los poderes del Estado que es ancla para el modelo democrático. Para la República misma. Lógico, porque la existencia del sistema de justicia es quien pone el parámetro, obviamente, al peso del poder político versus el ciudadano. Aquí lo que nos hemos dado cuenta, bueno, lo que se ha escuchado ya en audios, es cómo la justicia, bajo el amparo constitucional de la libertad de los magistrados de ejercer la jurisdicción, se ha convertido en una moneda de cambio. Esa es la gran parte crítica de esta crisis que la hace tan severa y que obliga a una acción inmediata. Aquí, a mí lo que me extraña en cuanto a la conformación de la comisión es que el contenido del decreto que conforma la comisión se olvida del Tribunal Constitucional. Porque la comisión ha sido nombrada para reformar el sistema de justicia, sin embargo, los considerandos de la norma no incluye al Tribunal Constitucional. Y el sistema de justicia y todo lo que está alrededor, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, está dentro del problema en el cual estamos viviendo. Y esencialmente nos trae a colación otro tema. El Perú es un país que tiene muy baja ciudadanía democrática. Parte de la construcción y de enfrentar esta crisis es reconstruir la ciudadanía democrática y otorgarle, ¿no?, los mecanismos para que entre a participar en dos temas muy puntuales. Lo que es selección de magistrados y fiscales y lo otro de lo que es el control de la acción jurisdiccional. A eso entramos, pero antes quería Sí. plantearles un asunto que me parece muy importante que los dos han tocado, que es que quizá el catalizador de la indignación ciudadana, que sin duda está a tope, ha sido en este caso el hecho de que, a diferencia de Lavallato, que sin duda es un cataclismo también de proporciones épicas, todo el mundo tiene un problema con el Poder Judicial. Claro. Todos los peruanos conocen a alguien que ha tenido que enfrentarse, sea por un tema de propiedad, por un tema de violencia, por un tema de sueldos, por un tema de lo que sea en el Poder Judicial, y esa frustración con la que uno sale de cualquier litigio es la que uno entiende cuando escucha a estos jueces conversando. Claro, es otro nivel. Pero Sí. todo el mundo entiende, pues, por qué es que un juicio que debería demorar 2 semanas en el Perú puede demorar 4 años. Bueno, y eso nos indigna. En realidad todos los procedimientos judiciales, efectivamente, llegar al Poder Judicial es más o menos como ir al hospital de neoplásicas ahora que estamos en el Día del Cáncer, ¿no? Tú sientes esa desolación cuando
sabes que eres parte o alguien cercano a ti es parte de un proceso judicial, ¿no? Entonces, efectivamente, siendo con lo sensible que es el tema, debería ser manejado de una mejor manera. Lamentablemente, del 2000 hasta ahora, han habido algunos esfuerzos. Creo que lo de Seriajuz fue lo más importante. Se ha implementado un nuevo Código Procesal Penal desde el año 2006, que es algo sobre todo garantista. De algún modo, por lo menos en formalidad, tenemos un Poder Judicial independiente, no tenemos lo que teníamos en los 90, y sin embargo ¿No lo tenemos? Bueno, te digo por eso en la formalidad, ¿no? Claro, porque en la semántica no, pero... Lamentablemente creo que el poder político de distintas tendencias se niega a tener una justicia absolutamente autónoma, ¿Por qué? absolutamente independiente, porque no le conviene tener. Porque el río revuelto le conviene a todos. Claro, ¿no? Pero aquí hay que tomar en consideración una cosa. Creo que muchos piensan en general de que la historia del Perú comienza en los 90. Lo cierto es que la corrupción en materia judicial es histórica. Y ya tenemos varios golpes de Estado, hablando por ejemplo en el caso de General Velasco, y todos han partido por el tema de que la justicia va de mal en peor. Entonces, no es de los 90, es de mucho atrás de lo que estamos hablando a nivel de corrupción. Y disculpe usted, Sí. por eso es que se hace importante lo que mencionó el comunista Arana, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con estar invocando a las Fuerzas Armadas aquí, porque efectivamente el golpe de Estado del señor dictador, acá no se le dice por su nombre con frecuencia, Velasco, fue por un asunto parecido, pero también Odría Y tuvo y su propia Benavides comisión. y No olvidemos el que- golpe a Billinghurst Claro. y bla, y nos vamos hasta Bolívar. El hecho de la página 11P fue uno de los temas de corrupción más importantes de su época, ¿de acuerdo? Entonces, aquí viene un tema sustancial que es esta crisis general del Poder Judicial, donde no estamos hablando solamente a nivel de los vocales supremos, estamos hablando de toda la estructura de la Administración de Justicia, ¿no? Donde, ojo, que se han invertido cientos de millones de soles a través de programas, ¿no?, de mejoramiento y de diversas comisiones, finalmente termina en la figura del magistrado. Si el magistrado o el fiscal se corrompe, ¿no?, es ahí donde tenemos los grandes problemas. Y en el tema de lo que es narcotráfico y toda una serie de delitos relacionados. Entonces, todo eso pues obviamente a la ciudadanía, y más que a la Fuerza Armada, lo que a mí me preocupa es el estío generalizado que ya de por sí existe en la ciudadanía con respecto a la política y que ahora se agrava con respecto a la justicia. Entonces, esto más que tocar las puertas de los cuarteles, toca la sensibilidad y la intención de la ciudadanía de poder reaccionar de otra manera, y en un modelo democrático del 2021 nos podemos estar enfrentando a posiciones muy ¿Polarizantes? ¿no? Que en democracia van a entrar a discutir y van a decir, mire, pues todo esto está corrupto, todo esto está podrido. Por eso es hoy día urgente que se tomen realmente Desde adentro. Claro, porque como usted bien dice, esto es tierra fértil para un radicalismo, sea de izquierda o derecha, ¿no? Para tocar Completamente. la campana y decir esto no funciona más y tenemos que tener un modelo que quiebre, que sea un punto de inflexión, y comenzamos, como bien ha dicho usted, a rebobinar la historia y empezar de nuevo. Me preocupa una cosa ahí. El señor presidente del Poder Judicial sale a decir de que va a declarar el Poder Judicial en emergencia y que va a convocar a la Contraloría. Pero perdón, o sea, todos los que conocemos gestión pública sabemos perfectamente que ese es un tema para desviar la atención, porque la Contraloría única y exclusivamente puede entrar a evaluar temas de gestión y temas presupuestales. De ejecución de Y aquí presupuesto. lo que estamos hablando es de la corrupción en la emisión de las sentencias, en el estricto ejercicio Y en el de la nombramiento, independencia jurisdiccional. Correcto. Y eso es lo que hay que evaluar. ¿Usted cree que Duerder Rodríguez debería renunciar? Yo creo que todos los vocales, el presidente debería renunciar y todos los vocales supremos deberían poner cargos de disposición y ser sometidos a un proceso nuevamente, de ser ratificados. Por un nuevo consejo, por Correcto. una autoridad. Y hay ¿Usted otro- comparte la idea? Sí, en esencia sí, ¿no? Pero además creo que Duberly Rodríguez es actualmente, aunque suene irónico, el presidente, bueno, digamos, no por su persona, sino por estar enfrentando el caso que está enfrentando, es presidente también de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que es un grupo que involucra a todos los poderes del Estado y que además en estas circunstancias está absolutamente callada, ¿no? Entonces, Y deslegitimada, ¿no? bueno, Pues claramente. no sé si es legitimada, pero está en un problema serio. La encabeza ¿no? un señor que dijo que no conocía a una persona que una foto demostró que sí conocía. Claro, sí, es sin duda que está en un momento muy difícil. Yo creo que, como bien dice Luis, es un
Debería la clase política ser absolutamente consciente de la sensibilidad de la crisis que la crisis plantea y ver, la verdad, hay muchas experiencias ya a nivel internacional, mucha información comparada como para ver por Tomar dónde una ir, ¿no? decisión de rumbo. Sí, efectivamente. Esta tarde revisaba la información del Foro Económico Mundial, donde el Perú está en la escala del 1 al 7, está con 3 solamente de independencia judicial, siendo el 7 la independencia máxima, más cercano al 1, donde está en estos momentos Venezuela, que al 7, donde está Finlandia, ¿no? Entonces, y muy por detrás de donde está Chile, por ejemplo, si es que nos queremos poner a la altura de nuestros aliados de la Alianza del Pacífico, ¿no? Y esto quizás tiene que ver con la cantidad de dinero que cada estado invierte en justicia, ¿no? El Perú, Paraguay y Bolivia. Problema de presupuesto, es cierto que el Estado como tal quizás invierte poco que otros países en la región, pero hay muchos fondos de cooperación que han estado aquí disponibles en Por todos años. estos años. Y no se han usado. Y se han usado, pero no se ha avanzado. Es cierto también, el señor Duberly Rodríguez ha hecho algunos esfuerzos por esto del expediente electrónico para facilitar algunas cosas. Sí, pero eso es una reforma cosmética, nadie va al fondo del Exacto, no termina siendo algo, porque si el expediente electrónico fuera para todos los casos, bueno, ya... Si ni siquiera han unificado el Código pero Procesal Penal exacto, y quieren al pasarnos final- al esto Ese es electrónico. un buen punto. Y yo creo que parte del problema es la concepción también del modelo penal vigente. No olvidemos que desde 2004, con la introducción del nuevo Código Procesal Penal y la introducción del modelo garantista, acá, o sea, Y el giro a la oralidad, ¿no? pero que, o sea, El que giro a la oralidad, que se aprueba con la finalidad, primero, de reducir plazos de procesos, reducir cantidad de personas en los penales y principalmente reducir la corrupción del modelo penal anterior. Claro, la idea era esta. Y disculpe usted, el doctor, que aquí le pido que se explaye, explíquenos. La idea del cambio de código era justamente Era esta, esa. ¿no? Era tener menos corrupción. Así ¿Qué pasó? ¿Por qué fallamos? Pero ha pasado porque lo que sucede es que la implementación del nuevo Código Procesal Penal se basa en el aumento de la infraestructura y del tamaño del sistema de administración de justicia. Parte del cuestionamiento con el Consejo Nacional de la Magistratura son los procesos de selección de jueces y fiscales. Ha habido convocatorias de 500, 700, 1000 fiscales, ¿no?, para poder soportar la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Ya estamos viendo cómo es que se han realizado estos procesos de selección. A punta de arroz con pato despesado. Entonces, ¿cuál es la calidad de fiscales que tenemos para implementar el nuevo Código Procesal Penal? Bueno, fiscales cocineros, me imagino. Pero entonces, ¿eso qué es lo que está trayendo? Parte del hastío, ¿no?, y de la gran decepción que tiene el ciudadano común con respecto al sistema de administración de justicia es justamente porque ve, o sea, lo que siempre decimos, cuando en una sociedad el ciudadano común, decente, le tiene más miedo a la ley que el delincuente, estamos en una sociedad que tiene un gran problema. No, y no solo eso, yo me atrevería a ir un paso más allá con la frase. Yo le tengo más miedo a la justicia que a la delincuencia. Por supuesto. Y se lo digo sin ningún remilgo de duda. Entonces, si usted me dice a mí, voy a salir hoy día a la calle y tengo dos opciones, que me enjuicien o que me asalten, a mí que me asalten. Recuerda hace unos meses un ladrón que es detenido en Surquillo, ¿no? Y él, muy orondo, donde las cámaras a nivel nacional sale y dice: felicito a los amigos del grupo Terna, qué bien que están haciendo su trabajo. Sí. O sea, eso es un insulto a la sociedad, porque ese delincuente venía siendo detenido varias veces por la policía y sale. Tenemos cantidad de casos incontables de delincuentes que han sido detenidos por la policía y han salido por una cuestión de forma, ¿no?, de forma, liberados por los fiscales o por los magistrados. Entonces creo que parte de la reforma, uno, aparte del tema de lo que es la estructura del cambio de estructura del sistema, pasa por repensar el modelo garantista que conceptualmente se implementó para proteger al ciudadano de la acción del Estado, ¿no? Ahora más bien amarra la posibilidad de que el Estado pueda accionar para defender al ciudadano. Nos hemos ido excesivamente a la forma y no al fondo. Además, disculpe usted, sí. para que usted abone en esto, hay un tema que le planteé también al congresista Arana que a mí me preocupa, que es que cuando se utiliza la lingüística como una herramienta política y se utilizan las taxonomías, ¿no?, los caviares, nosotros, ellos, ustedes, y se generan esas distancias, hay un problema, que es que cuando uno se define a sí mismo como garantista, si usted me dice, por ejemplo, yo soy garantista, ¿qué cosa es lo que me está diciendo entonces? Yo no soy garantista. O sea, usted cree en el debido proceso y yo soy una especie de caballo loco dentro del sistema de justicia que me siento en la tutela jurisdiccional efectiva. Y no es así, porque se está confundiendo el garantismo, no sé cómo lo ve usted, con la
pusilanimidad, la cobardía y la leguleada, y esconderse detrás de lo que dice el inciso 22 del sello de no sé qué, del formalismo transfugismo, Claro. para no entrar al problema real. Claro, más que garantismo ahí quizás lo que hay es un excesivo burocratismo que también se ve en todos los procesos Que no es lo mismo, judiciales. claro. Y de hecho hace algún tiempo un abogado me comentaba el larguísimo cuestionario que le hacían pasar a un cliente suyo por preguntas tan tontas como preguntar qué tipo de organización es la que este señor preside, siendo esta organización de absoluto conocimiento público. Tenían como 142 preguntas, muchas de ellas sin ningún fondo. Y entonces terminan haciendo cosas simplemente para entrampar todo, ¿no? Y en eso del garantismo del nuevo Código Procesal Penal, a veces lamentablemente hay casos tan complejos que los 3 años que te dan para investigar no te alcanzan. El caso de la centralita, que de repente pronto debería salir la acusación, no termina de aclararse, no alcanza por las ramificaciones del caso. Y de hecho el propio caso Lavajato tiene ramificaciones tan amplias que los plazos que le da el nuevo Código Procesal Penal quizás no alcancen, ¿no? Entonces ese es un tema que en algún momento debemos considerar. Yo a esto me refería con soluciones audaces, soluciones radicales. Yo no creo que pase simplemente por reformar y por reformar el CNM como tal. Yo creo que estamos en un momento de plantearnos, ¿es el CNM ahora lo que requerimos para nombrar jueces o debemos pensar en un nuevo mecanismo, ¿no? Hablemos del CNM, porque aquí se han abierto 3 puertas, ¿no? En cuanto a la opinión pública, sobre todo de juristas solventes. Unos dicen que el CNM tiene que cambiar su manera de conformación. Por ejemplo, hay algunos especialistas que han dicho que los jueces tendrían que ser elegidos directamente por la ciudadanía. Eso es harto polémico, pero es una alternativa. Otros han dicho que el CNM debe desaparecer y que tiene que volverse al sistema de ternas, en donde pues, el presidente puede presentar una terna y que el Congreso, tendría que haber un Senado, ratifica. Y luego hay una posición más temperada, que es la posición intermedia, en donde se ha dicho que siga funcionando el CNM, pero que hay que sofisticar los filtros. Y ahí yo sí entiendo a qué se refieren quienes señalan eso, ¿no? Que es, bueno, un biólogo no tendría por qué estar eligiendo fiscales. Con todo el respeto a los biólogos, pero así como un abogado no está en el Consejo Nacional de la Ciencia, ni mucho menos, pues sería bueno que los abogados elijan abogados, ¿no? Para ejercer, digo. Sí, pero hay un tema bien interesante. En estos años, por ejemplo, ¿cuál ha sido el rol de los colegios de abogados? Los colegios de abogados, y el caso del Colegio de Abogados de Lima, en los últimos años, también han tenido serios problemas internos. Vamos a decir que no es, claro, la gestión, por ejemplo, del actual decana, estaba empujando a cambiar muchas de estas cosas, pero de por sí el Colegio de Abogados de Lima no ha sido la mejor de las instituciones para poder encomendar este tema, ¿no? Yo, en el caso, hemos estudiado en algo, el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, apostaría porque el Consejo desaparezca. ¿Y qué figura lo reemplazaría, doctor? Yo iría por el camino mixto, en el sentido de lo que es los jueces de paz y jueces de primera instancia deberían ser electos por voto, y los magistrados superiores y magistrados supremos deberían ir en un formato con terna. Ya, pero aquí le pido otra vez abrir la explicación. Cuando hablamos de jueces de paz, letrados y no letrados, y jueces de primera instancia, nos referimos a los jueces que van a ejercer justicia representando al Estado en lugares muy alejados, y muchas veces no son abogados, ¿no? Cuando hablamos de jueces de paz no letrados, es básicamente un hombre de confianza en la comunidad. Así es. Entonces ahí tiene un sentido lógico que sean elegidos de manera pública. Pero cuando ya pasamos a hablar de magistrados de más alto rango, plantea usted que no sea esa la forma, sino que sea una terna. A partir de superiores y supremos. Los jueces de primera instancia sí sometidos a un proceso de elección popular, porque ahí hacen carrera, obviamente, y entonces ya pueden hacer el currículo necesario de transparencia para después y además hay otra legitimidad, ¿no? Correcto. El problema del Consejo Nacional de Magistratura es que no solamente son los consejeros, es la estructura del Consejo Nacional de Magistratura. Claro, la composición. Así es, la estructura interna organizacional. Entonces eso es lo que tenemos que cambiar, porque ellos manejan obviamente la comisión para el tema de lo que es selección, la comisión para lo que es los temas de ratificación, y la comisión para lo que es los temas de los procedimientos sancionadores. ¿Ya? Entonces, esa es una estructura administrativa que existe hace más de una década. ¿No? Hay mucha gente nombrada que tiene mucho tiempo ahí. Entonces, creo yo que sí, necesariamente el Consejo Nacional de Magistratura
y comparto la opinión, hay que ir a un proceso de reforma constitucional donde la figura del CNM desaparezca definitivamente y se pase a este modelo mixto. ¿Usted, Correcto. para terminar, comparte Sí, la idea? básicamente sí, yo creo que la verdad acá el año 2014 CADE convocó entre otros, Enrique Gersi, Javier de Belaunde y Alfredo Goulart a hablar sobre justicia. Y luego fue comentado además por Nelson Shak, que había sido gerente general del PJ, y por Enrique Mendoza, entonces presidente de la Corte Suprema. Y básicamente era una mesa como la que yo creo que debemos tener ahora, ¿no? Como eran ideas, ¿no? Eran ideas. Enrique Gersi iba hasta, le recuerdo mucho una frase que era: debemos acercar la justicia más al ciudadano y menos al Estado. Ahorita lo que tenemos es demasiado Estado, no se abren más juzgados, se cree que la especialización es la solución Que cuando es en lo que realidad, Enrique Gersi más bien claro, que niega, es lo ¿no? que él más bien niega, Ahora, ¿no? justo es importante lo que aquí aporta usted, doctor, porque cuando hablábamos de las 3 puertas que se han abierto, son justamente las posiciones de los 3 juristas que usted ha mencionado. sí, claro. Gersi va por el modelo de elección por voto elección popular hasta de el todos presidente de la los Corte jueces. Suprema. Efectivamente. Luego tiene usted al doctor de Belaunde, que es la posición, decía yo, temperada, ¿no? Que es que se mantenga en el Consejo con un cambio en sus tuercas. Y luego está Alfredo Goulart, que plantea más un modelo mixto. Claro. Y Alfredo incluso plantea el tema de poner el arbitraje, hacer que el arbitraje sea una suerte de primera instancia, ¿no? Y además, antes y no como es ahora, ¿no? Ahora, Y plantea, para terminar también el doctor Goulart, que es una cuestión muy interesante, que el laudo no pueda irse a contencioso. Claro. O sea, que haya Exacto, cosas juzgadas en el exacto, laudo, entonces pues, exacto, ahí queda, ¿no? Pero hemos, doctores, Sí. volado en tiempo. Ustedes saben que la televisión es Muchísimas cruel en ese gracias. sentido. Ha sido un gusto escucharlos. No, algo está nuestro. Y ojalá pues podamos enfrascarnos en esta batalla pronto, que tanto nos agobia en contra de la corrupción en nuestro sistema de justicia. Termino recordándoles, mañana es el último día para colaborar con Ponle Corazón, y esto es un tema muy importante, mucho más que toda esa cara de ratas que nos han infestado de corrupción. Tengan ustedes buenas noches y nos vemos mañana a las 11 de la noche. Chao.